Bienvenidos a El Amor que Vale. Estamos hablando de una encrucijada. Este es el segundo mensaje en una serie de estudios bíblicos que trata abiertamente con el evangelismo. El título del mensaje de hoy es El juicio final. Está por venir el día cuando Dios va a poner el punto final en la última frase, en el último párrafo, en la última página, en el último capítulo, en el último volumen de la historia. El tiempo como lo conocemos pasará. Y los muertos resucitarán en fila para ser juzgados. La Biblia lo llama el juicio final. Es la corte de la eternidad. ¿Está usted listo? Acompáñenos. Adrian Pierce Rogers nació en West Palm Beach, en Florida, el 12 de septiembre del 1931 y murió en Tennessee el 15 de noviembre del 2005. Fue un pastor estadounidense, autor y presidente de la Convención Bautista del Sur. Ingresó al ministerio cristiano a la edad de 19 años. Fue ordenado por la Iglesia Bautista de Northwood en West Palm Beach. En 1972 llegó a ocupar cargos de relevancia en la Iglesia Bautista de Bellevue en Memphis, donde permaneció hasta marzo del 2005. Durante este periodo, el número de miembros de su iglesia creció de 9,000 a 29,000. Publicó 18 libros y grabó programas de radio y televisión llamados El Amor que Vale. La teología de Rogers resulta conservadora y evangélica. Creía en la inerrancia bíblica y en la eterna seguridad del creyente. Como muchos pastores conservadores, Rogers participó en la promoción de una agenda política conservadora en los Estados Unidos. Declaró que los cristianos tienen el deber de estar involucrados en el gobierno y que es un pecado para un cristiano abstenerse de votar en una elección. La dinámica familiar fue un problema constante para Rogers. Se centró más estrechamente en padres que denominó papás de abandono. De acuerdo con el Dr. Rogers, desde la Biblia se enfatiza el papel paternal en una familia. El padre debería ser la fuente primaria de enseñanza en el hogar. Fue crítico con los padres que no desempeñan este papel. Tenemos hoy en día papás que están interesados en los deportes, negocios y sexo. Se han olvidado de la tarea que Dios les ha encomendado de enseñar los 10 mandamientos. Afirma que los problemas sociales como la violencia son consecuencia de padres que evitan su responsabilidad. Fue un hombre de Dios, muy valiente en tiempos críticos para la iglesia. Su vida nos inspira y su testimonio nos desafía a todos. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Ponemos a tu disposición nuestra cuenta para que puedas depositar tus diezmos y ofrendas. Dios bendiga tu vida abundantemente. Muy interesante que hemos venido desarrollando en las últimas semanas, un tema que está desafiando nuestro corazón, nos está llevando a ver las cosas como Dios las ve. Oye, qué interesante. Cada uno de estos acontecimientos que estamos observando, que estamos contemplando, lo estamos
visualizando a la luz de la palabra del Señor. Estamos viendo cómo el Espíritu Santo nos habla de todas estas cosas interesantísimas que Dios ha preparado para nosotros. Y hoy vamos a hablar del tiempo que estamos viviendo, de cuál es la característica de este tiempo que nosotros estamos viviendo. Y es un tiempo agrio y dulce a la vez. Es agrio porque estamos viendo tantas cosas difíciles con esta pandemia, con el tema económico, con el tema político, con el tema incluso espiritual en todas partes del mundo. Y vemos cómo esto confronta nuestra vida, cómo esto predispone nuestro corazón. Y algunos están sufriendo de situaciones emocionales que antes no habían sufrido, que no habían visto en sus familias, que no habían visto en su hogar y que ahora han tenido que enfrentarlo. ¿Por qué? Por la cantidad de estrés que está manejando el ser humano en estos días. Es agrio por esos motivos y otros muchos que vamos a ver puntualmente en el desarrollo de la noche, en el desarrollo de este estudio. Y a la vez es dulce porque en medio de cada una de esas dificultades estamos viendo cómo Dios nos habla, cómo Dios nos cuida, cómo Dios provee, cómo Dios bendice nuestro corazón. Es un poco desconcertante el tiempo que vivimos. ¿Por qué razón? Porque hoy estamos motivados, hoy estamos contentos, hoy estamos animando a todo el que está a nuestro alrededor y al otro día nos dan una mala noticia o tenemos un resfriado, se llena de temor el corazón y nos desmotivamos. Un día estamos en el cielo, en la misma presencia de Dios, y otro día estamos en el suelo, estamos en la lona. Y ahí está lo agrio y lo dulce que les mencionaba de este tiempo que estamos viviendo. La palabra de Dios nos prepara para este momento específico y en Hebreos 10:23 nos dice, mantengamos firmes sin titubear nuestra vida en la esperanza que afirmamos. Todo lo que tú y yo declaramos, que confiamos en el Señor, que Él es nuestro Padre, que Él es bueno, que Él es fiel, pues el Señor nos dice por medio de su Espíritu, manténganse firmes, sin titubear en esa esperanza viva, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos. Por ejemplo, lo que estamos haciendo en esta noche, en este tiempo, desde nuestros hogares, es aprovechando el tiempo para congregarnos y no dejar de hacerlo como muchos tienen, lamentablemente, por costumbre. Debemos animarnos unos a otros, dice el verso 25, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca, ahora que está más cercano que nunca el retorno de nuestro Señor. La Biblia nos está diciendo, el Señor nos está diciendo por medio de su palabra que si tú y yo nos ocupamos en buenas obras, no tendremos tiempo para preocuparnos. Si tú y yo nos enfocamos en lo que Él nos ha dicho, lo que Él nos ha exhortado, la oportunidad que tenemos de crecer y de desarrollarnos en la medida que Dios nos lo permite, en la medida que estamos comprometidos con cada uno de nuestras responsabilidades, nuestros compromisos, pues no vamos a estar ni titubeando, no vamos a estar tampoco desenfocados, distraídos y mucho menos afectados por esas situaciones emocionales que tanto inciden en nuestra salud. Pero la clave está ¿dónde? En ocuparnos en buenas obras. ¿Cómo tú estás ocupando tu tiempo? Y yo entonces te diré hasta dónde podrás llegar, qué tan lejos podrás llegar conforme al llamado de Dios y a la determinación de tu corazón. Debemos ocuparnos en esos actos de amor que la palabra del Señor nos enseña, en los cuales debemos involucrarnos. Más del 30% del contenido del Nuevo Testamento es escatología.
Y esto nos dice que para Dios es muy importante que tú y yo tengamos ese conocimiento de las cosas futuras y sobre todo de aquellas que están en lo inmediato por suscitarse en nuestra vida. Es importantísimo el tema de la escatología, de los eventos futuros, y mira qué por ciento tan amplio ocupa en el Nuevo Testamento. Y esta es la manera de Dios decirnos, para mí es importante que tú conozcas acerca de las cosas que están por suceder y de la eternidad que yo he diseñado para ustedes. Por eso quiero que me acompañen a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Aquí la palabra del Señor nos dice, ahora, amados hermanos, aclaremos. Mire lo que dice la Biblia, esto es una noche para aclarar. Dios quiere aclarar en nuestro corazón muchas cosas que son dudas, muchas cosas que son temas de discusión, muchas cosas que hemos estado pasando por alto, ignorando o obviando para evitar confundirnos o llenarnos de más ansiedad. Pero hoy vamos a comprobar que lejos de ser tema que nos llenan de ansiedad, lo que hace es aclarar a nuestra vida cuál es la buena voluntad del Señor para nuestros corazones. Por lo tanto, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera se afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros, dice el Señor. Dios quiere aclarar, Dios quiere evitar que tú y yo estemos perturbados, que estemos alarmados, porque vemos teorías conspirativas, vemos situaciones sociales muy difíciles, vemos una situación económica, vemos cómo hay personas que han prestado su boca para desinformar, para llenar de ansiedad, de dolor, de tristeza el corazón de la gente, cuando el Señor ha ministrado a nuestro corazón desde el mismo inicio de esta pandemia. Vamos a vacunar con amor, vamos a vacunar con esperanza, vamos a vacunar con ese mensaje de vida que yo he compartido en mi palabra para que mi pueblo entienda, para que mi pueblo tenga claridad con respecto a las cosas que están por suceder. Y nosotros que estamos hablando de la serie La Tormenta Perfecta, lo que debemos entender que todo esto que estamos viviendo, Dios lo ha permitido con un propósito, que todo lo que se está suscitando en el mundo tiene un propósito de parte del Señor y hoy lo vamos a visualizar con mucha claridad. En la medida que va avanzando esta serie, pues se va volviendo más claro el mensaje del Señor para nuestros corazones. La iglesia no atravesará por la tribulación, ni parte de ella tampoco. Por eso el pasaje que acabamos de leer dice, no quiero que se confundan con esto, porque el día del Señor, el día del juicio, el día de la ira del Señor que está por presentarse sobre la tierra, no se ha dado lugar todavía. No se ha dado lugar porque no es tiempo todavía de que esto suceda. Está a punto de suceder y hoy lo vamos a comprobar. Pero debemos entender qué es lo que Dios quiere que veamos, cómo Dios quiere que contemplemos esta situación que estamos viviendo. Dios, a través de la historia, siempre ha guardado su pueblo de las consecuencias de los incrédulos. Por ejemplo, tenemos a Noé, que no sufrió el diluvio. Él no se ahogó en el diluvio. ¿Por qué? Porque Dios lo guardó a él y a su familia. También vemos cómo Dios guardó a Lot de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Igualmente vemos cómo Dios guardó a Daniel del horno de fuego, que no permitió que Daniel fuera llevado a ese horno de fuego, cómo Dios lo guardó de los leones cuando fue echado en ese foso, cómo Dios lo guardó una y otra vez de cada una de las amenazas que estaba sufriendo en sus días. ¿Por qué razón? Porque Dios guarda a su pueblo de las consecuencias que Él ha diseñado, que Él ha permitido para aquellos que son incrédulos y que han dado la espalda al mensaje del Evangelio. Esto llena nuestro corazón de esperanza, es una motivación. ¿Por qué razón? Porque nosotros vemos que la situación se está complicando cada día más. Cuando vamos a la Biblia,
y vemos el final del tiempo, entendemos que lo que estamos viviendo no tiene comparación con lo que ha de venir, que es mucho peor como consecuencia del pecado, de la manera deliberada en la que las personas le han dado la espalda al Señor. Pero lejos de yo llenarme de temor, lo que tengo es esperanza. Por eso es que segunda de Tesalonicenses capítulo 2 nos dice, no tengan miedo, no se alarmen, vamos a aclarar este asunto. Y eso es lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos en esta noche, que tengamos una mente clara, una idea clara con respecto a la manera en la que Dios obra. Ha obrado históricamente, cómo está obrando hoy y cómo va a obrar en el futuro. Si Dios ha guardado su pueblo de todas las consecuencias que a través de la historia ha permitido, también va a guardar nuestra vida del momento futuro en el cual su ira se va a manifestar sobre la tierra. ¿Y qué es la ira de Dios? ¿Acaso Dios es iracundo? No, la ira de Dios es la respuesta a las decisiones de los hombres que no han considerado su palabra. Es la retribución a las acciones de los hombres, es la respuesta, es la consecuencia de aquellos que de manera deliberada han decidido darle la espalda al Señor. Y mira lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. También comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida. Yo soy uno que espero la venida del Señor con todo mi corazón. Espero la venida desde el cielo, como dice su palabra, la del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. No podemos negar que lo que está por suceder en la tierra es horroroso. La misma palabra lo presenta. E insisto, ningún individuo que se acerca a Dios de corazón lo hace por temor. Lo hace más bien por convicción. Nadie se acerca a Dios de corazón para evitar la muerte o el infierno. Nos acercamos a Dios porque Él abre nuestro entendimiento y nos muestra su amor, su bondad, que no hay nada fuera de Dios, que nada en esta vida, en esta tierra va a igualarse al amor, a la bendición, a la oportunidad que yo tengo de tener una vida plena en Cristo. Yo no me acerco a Dios para que me guarde del juicio venidero. Ahora bien, por su gracia, Él ha guardado mi vida. Él me ha dado esa promesa de que ni yo ni ninguno de ustedes vamos a atravesar, vamos a padecer esa situación futura que está a punto de suscitarse en la tierra. Y dice también Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, algo muy importante. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Con estos dos versos nosotros tenemos un esquema claro de que históricamente Dios ha guardado a su pueblo de las consecuencias que ha permitido para aquellos que no quisieron recibir el mensaje de salvación. En el caso nuestro, nuestro corazón está dispuesto, nuestro corazón está abierto a escuchar su voz, a recibir su palabra, a ser obedientes a su voluntad. Pero aquellos que no, pues lamentablemente están a punto de sufrir una consecuencia horrorosa, como dice la Biblia, que está por suceder. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, nos dice, no se dejen engañar por lo que dicen. Ok, por eso tenemos la palabra profética más segura. El Señor nos está diciendo, no se dejen engañar por lo que dicen. Tenemos a nuestra mano este estudio que nos está hablando con claridad. Pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión, número 1, contra Dios, y se dé a conocer el hombre de anarquía, número 2, que trae destrucción. O sea, que la Biblia nos está diciendo aquí que hay dos grandes señales que nosotros tenemos por delante, que es la apostasía y es la manifestación del hombre de pecado o el anticristo, como nosotros le conocemos de manera más popular. La apostasía y el anticristo son dos grandes señales que están
por presentarse en el mundo. Y hoy quiero darte razones para que podamos ver esto como Dios lo ve, para que podamos ver esto como el Señor lo ha presentado en su palabra y como Él quiere que nosotros lo podamos entender. El mundo está en rebelión contra Dios. Quizás todavía no has reconocido esto, pero voy a darte algunos detalles para que sí puedas entender que el mundo está en rebelión contra Dios. La rebelión se ve en la desaprobación del mensaje bíblico. Mira lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3 verso 1. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes al Señor. Y eso es lo que nosotros estamos viendo. Y eso es rebelión. Eso es levantarse contra Dios. Eso es oponerse al Señor. Esa es la desaprobación constante que estamos viendo en nuestros días en contra del mensaje bíblico, en contra de lo que el Señor ha enseñado en su palabra, en contra de lo que tú y yo le estamos predicando a las personas. Y hay muchos que dicen, a mí no me interesa. Y tú ves que esas personas son orgullosas, burlones, no perdonan, son calumniadores, traicionan a sus amigos. ¿Por qué razón? Porque ellos no han participado de una bendición enorme que tú y yo hemos participado. ¿Cuál es esa bendición? Que están actuando como religiosos, como dice el verso número 5, están actuando como religiosos, pero rechazan el único poder capaz de hacerlos obedientes, el único poder de transformarlos, el único poder de llenar su vida de sabiduría, el único poder de sanar su corazón, el único poder de levantarles de esa condición en la que se encuentran. ¿Y cuál es ese poder al cual apela el apóstol Pablo y está citando en este día? Y nosotros reconocemos, porque hemos participado de él, el poder de la salvación. El poder de la cruz, el poder de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, el poder que constantemente nosotros vemos que está operando en nuestra vida, en nuestra familia, que está trayendo reconciliación, sanidad, libertad, restauración, transformación a todos aquellos que recibimos su palabra. Estos tiempos difíciles, a pesar de que estamos viendo esta manifestación de toda esta rebeldía contra Dios, nosotros, los hijos de Dios, estamos participando de una vida, de una conciencia, de una sabiduría, de una oportunidad, de un bienestar totalmente opuesto a lo que está presentando este pasaje. ¿Por qué razón? Porque hemos dispuesto nuestro corazón para participar obedientemente de esa capacidad que el Señor nos ha dado a través de la convicción de pecado, a través del nuevo nacimiento, para recibir esa gracia del Señor que nos ha limpiado de todo pecado. Apostasía es apartarse de la fe. Te dije que hay dos señales que debemos tener pendientes para este tiempo: la apostasía y la manifestación del anticristo. La apostasía es apartarse de la fe. Estos son cristianos nominales que se apartan de la verdad. No son personas que han caído de la gracia, porque esto es imposible. La Biblia dice que cuando una persona acepta a Cristo en su corazón y lo hace en verdad, recibe vida eterna, no recibe vida temporal. O sea que el que se aparta de la fe para blasfemar, el que se aparta de la fe para confundir, para hacer tropezar a los demás, aquellos que están practicando esa apostasía, aquellos que se están volviendo del Señor a esa antigua manera de vivir, a esa vida de engaño, a esa vida de orgullo, a esa vida disoluta, no son individuos que han caído de la gracia,
sino que más bien son personas que están manifestando que nunca pertenecieron al Señor, que de boca declaraban que eran hijos de Dios, pero con sus acciones están demostrando que no los eran. Por eso es que Mateo 24, verso 10 nos dice, muchos tropezarán, muchos falsos profetas se levantarán y apartarán a muchos. El amor de muchos se enfriará. Esos muchos que tropezarán, esos muchos que serán falsos profetas, esos muchos cuyo corazón se enfriará, representan la apostasía que ha sido explícitamente presentada por el Señor en toda su palabra, para que tú y yo hoy aclaremos la mente. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo no creo en los cristianos porque mira lo que hizo fulano, mira lo que hizo Mengano. Esas personas que están tomando esas decisiones, que son una vergüenza para el Evangelio, que no se arrepienten de sus faltas, porque el tema no es cometer un pecado. Todos somos pecadores, pero son personas que lamentablemente no reconocen su falta. Y esas personas que no reconocen su falta y que incluso practican el pecado y le dan la espalda a esa fe que un día abrazaron, es porque el Señor nunca estuvo en su corazón. Ellos abrazaron una fe fingida. Y entonces vienen a ser protagonistas de confusión, protagonistas de ocasión de caer para aquellos que están buscando al Señor de corazón y hacen tropezar y cometen el pecado de ser falsos profetas y apartan a muchos de la fe y con amor supuesto terminan tergiversando el verdadero mensaje del Evangelio, provocando que el corazón de muchos se enfríe. Eso es apostasía y eso es parte de lo que estamos viendo. En el mundo, la actitud que vimos en segunda de Timoteo, que acabamos de leer, y en la iglesia, la actitud de aquellos que están apartándose de esa fe que predicó nuestro Señor Jesucristo. Al inicio de la tribulación, que es el evento cronológicamente hablando, que está a punto de suscitarse, antes de ese momento de gran tribulación se revelará el anticristo. Y quiero dedicar los próximos minutos a hablar de este tema en detalle, porque hay mucha confusión con respecto a este punto y no tenemos que estar especulando. Dios es muy claro en su palabra y es bueno que nosotros entendamos quién es este personaje que quizás ya está en el mundo. Y digo quizás por no afirmarlo, que sí pienso que ya está en el mundo. Es un personaje que ya está en el mundo, que ya está operando y que ya está preparado para tomar su lugar cuando se cumpla el plan inmediato que Dios tiene con la iglesia. Pero si nosotros inmiscuirnos en ese punto de lo que Dios está haciendo con la iglesia, quiero enfocarme en este personaje, en este hombre de pecado que la Biblia presenta con mucho detalle para que ninguno de nosotros esté especulando. Dice el verso 3 en la parte B de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, que una de las cosas que va a suceder en el mismo inicio de la tribulación, en ese mismo instante en el que se presenten los acontecimientos que estamos a punto de ver, se va a dar a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. Nosotros no tenemos que especular con respecto a este personaje. Hay muchas personas que asumen, ¿será aquel individuo? ¿Será este individuo que hemos estado observando hacer tal o cual cosa? No hay necesidad de especular porque en el momento que se manifieste será muy evidente quién es este individuo. Y estamos viendo que la palabra del Señor nos dice que cuando se dé a conocer este hombre de anarquía, inmediatamente va a suceder algo poderoso. ¿Y qué es lo que está por suceder? Que la iglesia, como enseña la palabra, será arrebatada. ¿Por qué tengo que hablar del arrebatamiento? Porque vimos hace un momento que Dios no ha determinado, no ha preservado nuestra vida. Nosotros no hemos creído en el Evangelio para atravesar por un juicio que está por
suscitarse en la tierra. ¿Por qué? Porque vimos en Primera de Tesalonicenses 1:10, como también dice el capítulo 5, verso 9, y como dice Apocalipsis capítulo 3 también, Dios no nos ha preservado para ira. Dios nos ha guardado de la ira venidera, de ese tiempo de juicio que está por suscitarse. O sea que cuando se dé a conocer el anticristo, es porque ya Dios lo ha permitido, porque Dios ha cumplido el plan que tiene con la iglesia aquí en la tierra. La iglesia será levantada, irá a la presencia del Señor, lo que estemos vivos, como dice Primera de Tesalonicenses 4:16 y como dice Primera de Corintios 15, lo que estemos vivos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, y aquellos que recibieron a Cristo desde el Pentecostés hasta nuestros días serán transformados aunque hayan muerto. Eso es lo que nos dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos, en un instante, la iglesia va a desaparecer del mundo porque va a ir a la presencia del Señor, a participar de la parte inicial de la boda del Cordero, a participar del el Bima o el Bema de Cristo, que es el tribunal de Cristo, donde seremos recompensados conforme la forma en la que hemos actuado durante la era de la iglesia. Hay 5 galardones que el Señor tiene preparados para su iglesia, con los cuales va a ir entregándole a sus fieles, aquellos que han guardado su palabra, como dice Apocalipsis capítulo 3. Y nosotros, que hemos guardado la palabra, que hemos sido obedientes, pues seremos bendecidos en ese arrebatamiento. Pero en ese mismo momento que la iglesia es levantada y es transformada, en la tierra se comienza a desarrollar un tiempo que conocemos como la tribulación, que tendrá 2 periodos. Serán 7 años donde los primeros 3 años y medio serán tribulación y los 3 años y medio siguientes serán gran tribulación. Y todo esto inicia con la manifestación de este hombre de anarquía, con este hombre de desorden. ¿Y cómo yo sé que esto está a punto de suscitarse? Sencillo. La amenaza de la guerra constante, la incertidumbre económica, el terrorismo, las enfermedades y la aparente falta de sentido de la vida están preparando a la humanidad para aceptar lo que será su último gran emperador humano. Ese hombre que se presentará como una aparente solución a las necesidades humanas y que traerá respuesta a todos aquellos que están totalmente cansados de sufrir vicisitudes en este mundo. Y Él se presentará como el Salvador que va a organizar todo el esquema que nosotros estamos viendo, que constantemente está entrando en caos. Por ejemplo, lo que se ha suscitado desde el primer trimestre del 2020 hasta nuestros días, no es más que un ensayo, es una preparación en la que han involucrado a toda la humanidad para que se le dé paso, para que se le dé entrada a este nuevo sistema que se está por manifestar en el mundo. Y el Señor nos habla en su palabra para que ninguno de nosotros estemos especulando con respecto a este punto. Las características de este hombre de pecado serán que se opondrá a Dios, que exigirá que lo veneren, que será identificado en el momento oportuno, cuando la iglesia sea quitada del mundo, porque no puede manifestarse y sojuzgar la iglesia porque ya Cristo murió por su iglesia, como dice el libro de Efesios. Cristo nos redimió. También está como punto 4, que es un agente del maligno, una persona que será poseída por el maligno y recibirá habilidades sobrenaturales que vamos a ver en detalle en un momento. Tendrá el ministerio de la falsificación y el engaño, y también como punto 6, tendrá seguidores que rechazarán el amor de Dios. Serán personas que van a rechazar todo lo que tenga que ver con Dios, con el Evangelio, con su palabra, con la salvación y cosas semejantes que nosotros hemos conocido por la gracia del Señor en nuestros días. Muchos han especulado y a través de la historia han pensado que personajes como lo que les presento en pantalla eran el anticristo. Por ejemplo, tenemos a Nerón,
un antiguo emperador romano que muchos pensaron que era el anticristo en sus días. También tenemos Alejandro Magno, que muchos pensaron que también era el anticristo por las características que manifestaba. También estuvo Napoleón Bonaparte en ese momento de la Gran Revolución Francesa, encabezada por personajes muy conocidos, entre ellos este emperador francés, y muchos pensaron que fue Napoleón Bonaparte o que iba a ser él el anticristo. Otros pensaron que fue o podía ser Adolfo Hitler en sus días, que era el anticristo que estaba manifestándose. Más contemporáneo tenemos otros personajes que muchos han entendido que son el anticristo. Está Jared Kushner, que es judío, yerno del expresidente de Estados Unidos. Los dos mandatarios, tanto Barack Obama como Joe Biden, han pensado, han especulado que también pueden ser el anticristo. Otros piensan que es Bill Gates, otros piensan que es Vladimir Putin. Y siempre hemos visto estas especulaciones. Pero la palabra del Señor nos presenta claramente cuáles son las características que tendrá este personaje, que no hay interés, no debe haber interés en la iglesia por identificarlo, porque Él no nos va a gobernar a ninguno de nosotros. Sí tenemos una idea clara de cuáles serán las características, cuál será el comportamiento, el sistema de gobierno que Él va a desarrollar, pero para fines de importancia no tiene ningún tipo de elemento de importancia, de renombre para nosotros identificar quién es, porque en el momento en el que Él se manifieste, pues ya nosotros al instante estaremos en la presencia del Señor. Posiblemente lo hemos conocido por redes sociales, hemos visto cómo en su apogeo está desarrollándose, pero en el momento en el que Dios lo permita, un espíritu maligno muy poderoso se va a apoderar de ese individuo y entonces tomará el lugar del último gran emperador de la humanidad. La Biblia nos dice en Primera de Juan capítulo 2 verso 18, queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Esa es la razón por la cual cada uno de esos individuos del pasado han sido asociados con el anticristo, porque el mismo evangelio nos dice que ya han surgido muchos anticristos, muchos hombres que se oponen a Dios, que manifiestan características similares a las de este hombre que al final del tiempo se va a manifestar en los días de la ira del Señor. Pero sabemos que, por eso sabemos que la última hora ha llegado. Por eso tú y yo sabemos que estamos en el último tiempo. Por eso tú y yo sabemos que la manifestación del Señor está a punto de suscitar. Se dice segunda de Juan, verso 7, les digo esto, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan que Jesucristo vino en cuerpo humano. Tales personas son engañadores y anticristos. ¿Quiénes son los anticristos? Los que no reconocen la autoridad de Cristo y quieren asumir para sí la gloria, el reconocimiento, el ser reconocido como Dios bajo la influencia de su poder, de sus gobiernos. Y por eso la Biblia dice que muchos anticristos han surgido a través de la historia. Y eso nos va hablando de que la venida del Señor está más cerca que nunca. Quizá al ver el desarrollo del tema, tú estabas esperando que yo te diga, mire, el anticristo es tal persona. Eso es lo que queremos. Queremos saber quién es el anticristo. Queremos saber qué es ese misterio del 666, por ejemplo. Y muchas personas dicen, ¿será el chip? ¿Será la vacuna? ¿Será esto? ¿Será aquello? Pues mira, yo entiendo que la Biblia presenta este tema y puntos como este para que nosotros, número uno, valoremos la salvación que hemos recibido. Número dos, para que el mundo sea advertido de lo que está a punto de suceder en sus vidas, en su familia, si no aceptan el mensaje del Evangelio. Y número tres, como una evidencia en el juicio del gran trono blanco de que recibieron la oportunidad de salvación y no la aceptaron. Y por eso es que vemos que la Biblia nos presenta esto, pero no para que estemos especulando o estemos preocupados en estas cosas. ¿Qué sabemos nosotros
además de lo que hemos dicho, con respecto al anticristo, bueno, que será un hombre, eso lo sabemos. Sabemos que será un hombre, y dice segunda de Tesalonicenses, verso 4, que se exaltará a sí mismo. Aquí vemos la característica de que es una persona. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios. Será un individuo brillante, talentoso, carismático, buen orador y un líder de masas. Será un líder que gobernará sobre una plataforma de 10 reinos como símbolo de la totalidad del poder que le va a ser otorgado para ese gobierno de 7 años que va a encabezar en el mundo. Y dice Daniel capítulo 8, verso 23, al final de sus reinos, refiriéndose al reino de los hombres, al tiempo que nosotros estamos viviendo, para que nos contextualicemos en lo que nos está diciendo este pasaje. Cuando el pecado llegue al colmo de su maldad, como vimos anteriormente, que se está suscitando en el mundo, esta rebeldía contra Dios, subirá al poder un rey brutal, un maestro de la intriga. Ese es el anticristo. Lo hemos profetizado desde el mismo libro de Daniel. Y vemos cómo estas características que presenta la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento perfectamente encajan con el detalle que nos da el Nuevo Testamento. Y dice Daniel 11, verso 36, y el rey hará lo que le venga en gana, refiriéndose al anticristo. Se exaltará a sí mismo y afirmará ser más grande que todos los dioses. Incluso blasfemará contra el Dios de los dioses. El éxito lo va a acompañar, claro, durante ese periodo. Y lo dice este pasaje, pero solo hasta que se cumple el tiempo de la ira. Pues lo que se ha establecido, sin lugar a dudas, ocurrirá. Posiblemente tú estás escuchando este tema y dices, ay, ya está el pastor hablando de eso que habla mucho la gente, como para meterle miedo al otro en la mente. No, mira, la palabra del Señor dice claramente que esto se va a cumplir, que esto ha sido establecido por Dios en su palabra y sin lugar a dudas ocurrirá. Y es bueno que tú y yo entendamos que hoy es el día de salvación, que tenemos la oportunidad de huir de la ira venidera, de que nuestra familia no padezca las consecuencias del juicio eterno que está a punto de manifestarse en la tierra. Y recuerda que enfaticé que Dios no procura que nadie se salve por miedo, sino por amor, por convicción. La palabra del Señor apela a nosotros, apela a nuestro corazón a que conozcamos el amor de Dios, no que le tengamos miedo a Dios, no que hoy recibamos a Cristo para evitar el juicio venidero. Si te ha parecido doloroso, difícil, cuesta arriba, siquiera pensar cómo se está desarrollando la vida en nuestros días, estamos viendo la pandemia. Y quiero decirte que la pandemia ni siquiera tiene que ver con el principio de dolores. Estamos viendo lo que está produciendo esta pandemia. Ya vemos cómo se nos está poniendo bajo aviso de que supuestos filántropos nos está diciendo las pandemias que están por suscitarse serán peores. Ya en las noticias los vi en esta semana. Y vi a Bill Gates diciendo que él iba a estudiar a aquellos que están hablando de teorías conspirativas y relacionándolo a él, porque es una sorpresa para él. Pero él es el que tiene mucho tiempo hablando de pandemias. Él es el que tiene mucho tiempo avisándole al mundo que van a venir situaciones como esta. Entonces, si él tenía ese conocimiento y esa evidencia, es una persona tan influyente, ¿por qué no puso en aviso y usó toda su influencia para evitar situaciones como esta? Que nos da toda la información que tenemos, nos muestra que estaba bien orquestado para que sucediera como lo estamos viendo. Y así como muchos fueron tomados por sorpresa, la iglesia no, porque a la iglesia el Señor le dijo, está por venir un momento difícil. Les he dado las señales, lo que pasa es que lamentablemente muchas personas han decidido ignorarla, han decidido seguir adelante y hacer caso omiso de cada uno de esos mensajes que nos da la palabra del Señor. ¿Qué más sabemos del anticristo? Antes de finalizar, quiero explicar rápidamente este capítulo de Apocalipsis, capítulo 13.
Dice la palabra del Señor en el verso 1 de Apocalipsis 13. Después vi una bestia. ¿Por qué el Señor lo asocia con una bestia? Porque será alguien despiadado, alguien sin ningún tipo de escrúpulos, refiriéndose al anticristo. Lo asocia con una bestia que surgirá del mar. Si tú vas a Apocalipsis, incluso vas al resto de la Biblia, siempre que el Señor asocia en una visión el mar, está hablando del mundo. O sea que está refiriéndose a todas las naciones, a la diversidad que hay en el mundo, a la diversidad de personas, de cultura, de civilizaciones. Entonces, cuando dice que la bestia surgirá del mar, nos está diciendo que es un individuo que surgirá del mundo, que surgirá de la unión de las naciones. Y nos dice que la bestia, en la figura que lo está observando Juan en su visión, desde la isla de Patmos, lo ve de la siguiente manera: tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y aquí cuando la gente lo escucha dice, eso es lo que no me gusta de Apocalipsis, que nunca se puede entender. Pues mira, te voy a aclarar lo que he podido entender de esta visión. Dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en cada cuerno. Cada uno de los 10 cuernos tiene una corona. Y escrito en cada cabeza estaba el nombre de, había nombres que blasfemaban a Dios. ¿Qué nos está diciendo esta figura acerca de esta bestia? Bueno, que esas 7 cabezas nos habla de la plenitud del poder que tendrá este individuo, y la cabeza siempre nos habla de la autoridad, nos está diciendo que tendrá una autoridad total sobre los gobiernos, la situación que se va a estar presentando en el mundo cuando éste se presente. Y número 2, nos habla de 10 cuernos. Los cuernos nos está hablando de reinos, nos está hablando de una plataforma política de la cual va a surgir este individuo, que entendemos que es un resurgimiento del Imperio Romano, la estructura del Imperio Romano. Así como se expandió desde el 400 antes de Cristo y luego en el 400 después de Cristo seguía teniendo gran influencia, incluso hasta nuestros días, esa misma plataforma resurgirá como poder hegemónico en el mundo, y de este lugar pues surgirá este personaje con el apoyo de esos 10 cuernos que en su capacidad ejercerá un dominio total sobre toda la tierra. Así que estamos viendo de dónde va a surgir, estamos viendo cómo va a surgir y estamos viendo cuáles son las características que vamos a manifestar. Todo este caos en el cual vemos que se está encaminando el mundo no es más que la evidencia de que todo se está preparando para que llegue el punto en el cual todo el mundo clame por un gran líder mundial que traiga solución al caos que se está gestando, que está presentándose como un caldo de cultivo en nuestros días. Dice Daniel capítulo 9, verso 26, después de este periodo de 62 conjuntos de 7, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. O sea, que la muerte del Señor Jesucristo iba a marcar el inicio de un proceso que terminaría con un gobernante que iba a surgir. El ungido, por eso tú lo ves en mayúscula, que se coloque en mayúscula ahí en tu Biblia, dice que matarán al ungido como nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario. Y la impresión que muchos tienen, nosotros no, porque para nosotros la cruz es poder de Dios, pero esa muerte del ungido para muchos parece no haber logrado nada. Él fue crucificado y la vida continúa. Es lo que muchos piensan. Nosotros sabemos que no es así, pero nos sigue diciendo el pasaje que luego de esta muerte surgiría un gobernante cuyos ejércitos
destruirían la ciudad y el templo. ¿Por qué entonces se asocia que de la estructura de ese modelo del Imperio Romano iba a surgir el anticristo? Porque dice que este gobernante es el que iba a ejercer dominio partiendo de los ejércitos que destruirían la ciudad y el templo. ¿Y quién fue que destruyó la ciudad de Jerusalén y el templo en el año 70 después de Cristo, comandado por un general llamado Tito Vespasiano? Fueron los romanos. Entonces vemos cómo nos dice que inmediatamente muere el ungido, el gobierno que iba a destruir con sus ejércitos esa ciudad es de donde iba a surgir el gobernante. O sea que es de ese conglomerado de naciones que iba a surgir el anticristo. El fin llegará con una inundación, guerra y la miseria que esto acarrea. Está decretada desde ese momento hasta el fin. Así que nosotros estamos viendo que nada estratégico que se están movilizando en toda la tierra, ninguno responden a una casualidad, sino que todo está muy bien orquestado por ese gobierno silente que está funcionando desde hace mucho tiempo y que en nuestros días está provocando el apogeo final para el surgimiento de este gobernante, este último emperador de los hombres, como será conocido el anticristo. El fin llegará y manifestará todas estas situaciones que hemos visto. Ya para finalizar en esta noche, quiero que pensemos en esto. Muchos escuchan este tema o temas relacionados, profecías, ven noticias, ven situaciones de situaciones que están por suscitarse también en el mundo y dicen, pero ¿cómo viviremos? Y ahora, ¿cuál es mi esperanza? Muchos no saben qué hacer en este tiempo. Muchos no saben cómo comportarse con esta clase de enseñanzas que yo acabo de compartir. Y hay 5 cosas que quiero aportarte en esta noche. Número 1, toma en serio la profecía, toma en serio lo que hemos hablado en esta noche. Por eso yo siempre les digo, tomen notas para que luego puedan investigar, preguntar, profundizar en aquellas cosas que le llaman la atención o no pudieron entender en ese momento. Número 2, oren pidiendo fuerza y ayuda a Dios, sobre todo discernimiento, para poder considerar si estas cosas que yo les estoy diciendo son viables y son útiles para su vida. Número 3, estudie la Biblia. Estudie la Biblia para que usted pueda ver que cada una de las cosas que les he estado mencionando en esta noche, pues están allí escritas y la hemos visto suscitarse a través de toda la historia. Número 4, relaciónese con personas que le sumen, que le hablen la verdad, no personas que quieran distraerle, no personas que quieran seguir llenando la mente de las personas de contenido tóxico y que distorsiona la verdad. Y número 5, ponga en práctica lo que le han enseñado, lo que usted ha estado aprendiendo de la palabra de Dios. Trate de ponerlo en práctica, trate de compartirlo con aquellas personas que le puedas tú hablar de lo que has aprendido. Aunque veas que el adversario está trabajando en el mundo, aunque veas que esta situación que estamos viviendo es sumamente difícil, aunque veas que la situación de la pandemia se agrava y que todo se va poniendo cada vez más complejo, no dudes en ningún momento que puedes orar a Dios y ver su respuesta. Por más fuerte que sea la oposición que estemos viendo en el mundo, podemos confiar en que Dios responde a la necesidad de aquellos que le buscamos. En conclusión, una dura batalla de los poderes espirituales invisibles se está tramando bajo la superficie de la vida cotidiana. Y yo te pregunto en esta noche, ¿estás preparado para hacerle frente? ¿Estás consciente de lo importante que es este mensaje que estamos hablando? ¿Están ustedes al tanto de cuáles son las herramientas que tienen a su disposición? Todos nosotros tenemos una oportunidad maravillosa hoy de contemplar
cómo la palabra del Señor nos enseña cada uno de los detalles que están suscitándose, los motivos, la intención de Dios con todo esto que vemos que se está presentando en el mundo. ¿Estamos nosotros preparados? ¿Estamos preparando nuestra familia? ¿Estamos llenando el corazón de nuestros hijos de esa esperanza viva que nos presenta la palabra? Lejos de ministrarle temor a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, le estamos nosotros comunicando la verdad de la palabra del Señor. Es importantísimo que entendamos el alcance que tiene esta doctrina. Esta doctrina tiene un alcance maravilloso, porque el propósito de Dios con nosotros no es atemorizarnos. Esta noche tú tienes que dormir mejor que nunca. ¿Tú sabes por qué? Porque tú te vas a la cama con la confianza de que tu corazón está en Cristo, que Cristo pudiera cumplir su promesa en este mismo instante y yo celebraría con Él mi encuentro eterno, mi bendición, el anhelo de mi corazón. Pero hay de aquellos que no tienen esperanza. Hay de aquellos que no tienen seguridad eterna. Hay de aquellos que no han aprovechado el tiempo para ponerse a cuenta con el Señor, que creen que así como pasaron los gobernantes anteriores y esas teorías anteriores, pasará esta. Pero yo me atrevo a afirmar que estamos en un tiempo especial y que lo que estamos viendo no responde bajo ninguna manera, de ninguna manera, a una situación común ni como se ha visto en el pasado. Lo que estamos viendo hoy, lo que estamos presenciando hoy, es la antesala inmediata de la manifestación de nuestro Señor, en la cual Él cumple la promesa que le hizo a sus discípulos. ¿Y cuál fue la promesa que nos hizo el Señor? Que nos dijo que así como lo vimos elevarse al cielo y llegar a su trono, el lugar que le corresponde, así le veremos volver. Que ninguno de nosotros hemos creído en vano. Que ninguno de nosotros ha abrazado una fe en vano. Si nosotros estamos aquí es porque Dios nos salvó, es porque Dios nos ama y porque tiene una esperanza para nosotros, tiene un destino para nosotros. Cada uno de nosotros puede confiar en que esa promesa se cumplirá y que en este tiempo que estamos viendo todas estas situaciones, Él suplirá tu necesidad conforme a su riqueza en gloria. Si hay alguna persona con temor, con duda, con tribulación, con necesidad, hacemos bien en esta noche en acercarnos al trono de la gracia, donde son suplidas todas nuestras necesidades. Hacemos bien en acercarnos al Señor. Así que yo espero que este mensaje haya sido de mucha bendición para tu vida. Y quiero que me permitas orar por ti. Quiero que me permitas presentar delante de Dios tu vida, que has recibido esta palabra y que sé que de alguna manera el Señor ha desafiado tu corazón, ha hablado, ha traído un conocimiento nuevo, un despertar nuevo, un avivamiento a tu alma, para que puedas estar en ese lugar, en esa posición que el Señor te quiere. Padre, yo te doy gracias en esta noche por tu bendición. Te doy gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí juntos, meditando en tu palabra. Que este conocimiento sirva para que cada uno de nosotros pueda estar en orden delante de ti, para que cada uno de nosotros pueda gozarse en esa promesa que tú nos has hecho, que tengamos la seguridad de que estamos en Cristo, que tú eres nuestra esperanza y que por más difícil que se ponga la vida, por más difícil que puedan aparentar las situaciones, tú nos darás oportuno socorro. Tú suplirás nuestra necesidad y manifestarás ese cuidado que a través de la historia siempre has tenido con tu pueblo. Gracias, Señor, por hablar a nuestro corazón. Gracias por darnos ese conocimiento, esa certeza, esa convicción de que tú tienes cuidado de nuestra vida. Y si alguna persona en esta noche quiere romper con esa duda, quiere ser libre en Cristo,
que me acompañe orando y le diga: Señor Jesús, hoy te doy gracias porque he escuchado tu palabra y he entendido que tú tienes un propósito conmigo. Yo te pido que cambies mi manera de pensar, que me ayudes a caminar contigo, que me salves, que sanes mi corazón, que te lleves toda carga de mi vida y que provoques esa salvación que se ha predicado en mí, que yo tenga esa confianza, esa certeza de que soy parte de tu pueblo, de que soy tu hijo amado, de que tú tienes cuidado de mi vida. Yo te presento mi vida y mi familia para que ese buen propósito tuyo se cumpla en nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Iglesia Salem y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram y Facebook como ISalemRD. Queremos bendecirte con un mensaje que transformará tu vida. Estamos ubicados en el kilómetro 8,5 de la Avenida Independencia, en el primer nivel de la Plaza Don José Oscar. Adoremos juntos al Dador de Vida y crezcamos integralmente en esta gran familia.